cambiemos estructura una campaña sobre una imagen de Cristina, que es la Cristina que cierra, y la vamos a ver al final en una película, la Cristina que cierra en el acto del 9 de diciembre, ¿no? La Cristina allá arriba, hablando. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con una mina que está 2 octavas más abajo, de poncho, hablando en un tono así, diciendo, bueno, nosotros de la Unidad Ciudadana. ¿Y qué hacen entonces? Construyen la Cristina que necesitan. Esta es una edición especial de Pensándonos a nosotros mismos. Vamos a compartir el análisis que Carlos Caramelo hace del discurso político. ¿Y esto por qué es relevante según nuestro modo de ver? Porque justamente uno de los modos de dominación, de sometimiento, es el que usa el pilar comunicacional a través de lo que denominamos fraude comunicacional. Caramelo nos va a mostrar claramente de qué modo se distorsiona la verdad en la construcción de un discurso político que es el que nos convoca a opinar, a decidir o a elegir. Decía, uno tiende a pensar que el discurso es oralidad, digo, es como una construcción de lo que para nosotros significa la cuestión discursiva. María Rosa Qués, que es una semióloga muy importante, decía allá por los 90, digo, acá nomás, a la vuelta de la esquina, que el discurso político, para que el discurso fuera político, era condición necesaria, pero no suficiente, que fuera emitido por un político. Yo diría que hoy, con esta concepción del discurso como un envase semiótico, en donde después lo vamos a ir viendo, la oralidad pierde cada vez más importancia, y donde el emisor del discurso político es cada vez menos el político, aquel que detectamos nosotros como parte de la clase política, se hace necesario pensar en esto, en una especie de caja de Pandora, de la que emergen, como de toda caja de Pandora, todos los males de la comunicación, digamos, ¿no? Las señas, los signos, los silencios, las imágenes, los símbolos. Entonces, por supuesto que también las palabras, pero quiero decir, cada vez menos las palabras. ¿Y por qué cada vez menos las palabras? Probablemente porque es una sociedad que va achicando su vocabulario. Digo, todos nosotros tenemos un vocabulario que ronda o promedia, por un tema generacional, entre las 500 y las 600 palabras, y los chicos hablan con 160 palabras. Se comunican con 160 palabras. Y están mucho más, cuando digo los chicos de la edad de mis hijos, 21 años, 20 años. Y están mucho más habituados a construir con símbolos, bueno, con todos los símbolos de la internet, ¿no? Toda esta cosa, de los famosos emoji, ¿no? Que son como emociones predibujadas, de los GIF, que son pequeños cortes de películas o de imágenes móviles que quieren decir algo o que significan algún tipo de sentimiento, cosa que además a nuestra generación se le hace bastante difícil de codificar. Yo diría que, a pesar de que hace mucho tiempo que estoy en las redes y demás, de los emojis, las caritas, los más conocidos, yo creo que puedo decodificar 10, 12, de, no sé, infinidad que hay. Puedo decodificar por ejemplo, pero en general hay caras que no me terminan de decir algo. Y sin embargo, la generación más joven, la usa con absoluta naturalidad. Entonces pensemos en un envase que va a tener cada vez más señas, cada vez más silencios y cada vez menos palabras.
¿Por qué? Primero porque hay que pensar toda actividad discursiva como una interacción enunciativo-interpretativo. Digo, yo como emisor trato de enunciar algo, pero lo que pase conmigo tiene que ver con lo que ustedes interpreten. Digo, mi discurso va a estar ligado a la interpretación que ustedes hagan. Y por otro lado, desde el punto de vista de la enunciación, el sujeto que produce el discurso, en este caso yo, no completa el discurso si no incorpora las voces de los otros. Y lo marco esto y lo remarco además porque me parece que es uno de los primeros problemas que enfrenta el discurso político hoy. No importa si es con señas, si es oral, si es con signos o con símbolos, nos han metido en una suerte de trampa en donde puede circular un dispositivo discursivo que tiene solamente un emisor y que no recibe, que no recupera, que no espera las voces de los demás. ¿Vamos bien? Bien. Para pensar en esto, pensemos un poquito en una cosa que es bastante bien. Este es un esquema que es el esquema de Jacobson, que nada tiene que ver con Jorge, era un señor anterior a Jorge Jacobson. Y habla de los ruidos de la comunicación. La verdad que los tipos que hicieron esto, digo, son verdaderamente unos genios. Digo, hay ruidos desde el lado del emisor, y entonces se llaman ruidos de emisión, y luego ruidos del lado del receptor, y se llaman ruidos de recepción, naturalmente. A mí la verdad que mucho estos ruidos no me preocupan, salvo en la parte que está cortada, que es donde aparecen el ruido de recepción, que se conoce como ruido de asimilación. Es decir, hay ruidos de emisión que son mecánicos y ruidos de emisión que son de concepción, digamos, ¿no? Y hay ruidos de recepción que son mecánicos, físicos. Si en este momento pasara una moto por acá, habría un ruido para ustedes, habría un ruido de recepción físico, no me escucharían. Y hay, probablemente los compañeros de Ushuaia lo entenderían mejor esto, y hay un ruido que es el ruido que a mí me preocupa, que refiere a esto que les estoy diciendo, que es el ruido de asimilación. El ruido de asimilación es un ruido conceptual, en tanto la incomprensión se produce por algún tipo de resistencia psicológica, doctrinaria, política, me animaría a decir hasta, si quieren, lo que se simplificaría como una especie de resistencia de piel. ¿Vieron esa cosa que dice, no lo conozco, pero no me cae? Es probable que con esa persona que no conocemos, pero que no te cae, uno tenga un ruido de asimilación. Es decir, el discurso de esa persona lo rechacemos sin comprenderlo. Yo discúlpenme que me ponga autorreferencial, diría el negro Dolina, venía bien, pero me puse autorreferencial, cagué la cosa. Yo tengo un problema de ruido de asimilación con la doctora Carrió. Digo, a pesar de tener, de alguna manera, una responsabilidad profesional sobre este tipo de cosas, me pasa que cuando Carrió habla, a mí, yo me tengo que poner a pensar lo que dice y tratar de decodificarlo, digo, hacer como un esfuerzo de asimilación de su discurso, porque no lo recibo no lo recibo naturalmente. No es una cosa que la escuche y me funcione. Bueno, eso hay que pensarlo desde el discurso político respecto de la sociedad. La sociedad sufre un prejuicio, le diría yo, un ruido de asimilación que a veces tiene la lógica de un ruido de codificación, es decir, no pueden decodificar el discurso político, y a veces tiene la resistencia de tipo ideológica, pero ya no es, no es ideológico-política, no es ideológico-partidaria,
Es ideológico en tanto la idea de la política. Cuando el emisor es un político, la sociedad tiende a como a descreer, a no escuchar, a rechazar. Y entonces, ¿qué se impone? Vamos a pasar rápido a la que viene. No, esto es lo de María Elena. El discurso político ha quedado en personas que necesariamente no deberían ser o no son, o en realidad lo son, pero niegan ser partes de la clase política, o parte de tener, digamos, una relación con la política. Esto es aprovechado por los medios de comunicación. Es una de las primeras cosas que se aprovecha. Y en el tono que explicaba José Luis cuando hablaba del algoritmo, esto viene ahora, sobreestructurado en base a otra cosa. Ya el discurso político ni siquiera viene en el envase de una persona como podría ser Mirta Legrand. Ahora la vamos a escuchar a Mirta, que ella se la pasa diciendo que no es política y después te dice yo hice mucho porque este presidente ganara, ¿no? Digo, para ella ser política es tener un cargo. Pero ahora se utilizan herramientas más sofisticadas que la de usar, digamos, un emisor no político, entre comillas. Y esas herramientas más sofisticadas generalmente están en la publicidad. Cuando, digo, no lo tengo firmado y además pensamos en hacer una charla de 1 hora para después poder charlar entre nosotros. Piensen en cómo ha ido mudando la pareja del Galicia a punto tal que tuvieron que hacer un cambio porque la chica que hacía del personaje femenino se resistió ideológicamente a acompañar esto y demás. Es decir, cómo lo político ha estado presente todo el tiempo en esa propaganda. Porque yo me niego a llamar que eso sea publicidad. Porque si era el consumo, la compra, el Galicia que te daba guita, la cosa que yo, y de golpe, plum, pasamos al crédito, digamos, pasamos al compromiso con el producir, ahora el pibe tiene que ser un emprendedor. ¿La vieron la última? Sí. Es un entrepreneur, ¿no? Ahí hay todo un recorrido de cómo nos están bajando. Uso la de Galicia, digo, porque es la más común. Recuerden las de Chevrolet, digo, meritocracia. Fíjense la del campo, que salió ahora la de Hilux, tremenda. Pero además fíjense que usa hasta si ustedes vuelven a los diarios de 2008, se van a encontrar con que la textualidad es la misma. En ese momento, la pelea con el campo decía, trabajamos para la mesa de los argentinos. Y en esta propaganda dice, tenemos que llenar la mesa de los argentinos. Es notable cómo recuperan las mismas palabras. Nadie en casa lo ve como una propaganda política, ¿no? Entonces digo, piensen que hoy el discurso político, lejos de estar en manos, o en boca de el doctor Alfonsín resistía que se le llamara la clase política, porque era así, debe estar dándose vuelta en su tumba cada vez que explica que le dicen clase política, pero bueno, hoy está en las antípodas de lo que nosotros podríamos reivindicar como la dirigencia política. En las antípodas. Pero vamos a ver cómo lo manejan esto. Vos ayer te estuve viendo a la noche, una frase que si la pensás un poquito porque te conozco, no la podés decir. Es más, Gabriela Michetti estaba sentada ahí y te la retrucó. Y antes te había pasado lo mismo con Lombardi. Vos llegaste ayer a decir que la gente que piense distinto o que en realidad defienden el modelo kirchnerista no deberían tener tanto lugar en los medios. Y Gabriela Michetti sentada ahí te dijo, no es así. Si le dan oportunidad a todos los kirchneristas en los medios oficiales a que se expresen, nunca
nunca se expresan diciendo, ay, muchas gracias porque nos permiten hablar en contra, evidentemente son la oposición. Y eso realmente tienen oportunidades en los diarios, en la televisión, en las radios. Claro, pero eso es la democracia que tenemos que aprender a vivir. No soy la única que piensa así, mucha gente dice, pero che, están en todos lados, hablan en contra del gobierno, todos opositores, pero de nuevo, destruyen un ¿sabes gobierno. ¿Sabes qué pasa? Pero Yo te defiendo a vos. Lo que quieren es derribar un gobierno. Pero no es así, porque yo te defiendo a vos, porque también puedo conocer gente que opina lo mismo de vos, y yo salgo a decir lo mismo. Yo lo que salgo a decir... Pero yo no soy política, yo soy una figura perdón, de... vos haces más política. No, pero yo no sé. Pero vos sos más maquinita que Macri. Vos sos más maquinita que Macri. Nadie de la familia Macri, la mujer de Macri no es más maquinita que yo no ejerzo ningún cargo, yo soy por favor, pero ¿qué cargo? Vos tenés un poder que no tiene... Perdón, vos bien sabés, si no vamos a la canción de Pinti, que ejercés desde ese lugar, un lugar de poder mucho más alto que aquel presidente que pasa. De hecho... ¿A vos no te parece que las declaraciones de la señora Eve de Bonafini son terribles? A mí me parece que vos estás de 1968 en este sillón. Mira cuántos presidentes has visto. O sea, que no me vengas a hablar de lugar de poder. Está claro, ¿no? Pero está claro cómo ella define la pertenencia a la política. No tengo ningún cargo, dice. Escúchenla ahora, porque esto... Un minuto nada más, chicos, porque tengo mucha gente arriba que me está esperando, pero... Gracias, muchas gracias. La llamó el presidente. ¿Sí? Sí. ¿Qué le dijo, Mirta? Nada, muchas felicidades. Digo, creí que estabas en Corriente, me dijo, estuve esta mañana porque lo vi bailando un chamamé esta mañana en Corriente. No lo había llamado, estuvo mal. Después del chamamé lo llamó. No, él me llamó. No, él llamó hará una hora. ¿Le dijo algo sobre cómo está gobernando? ¿Le dio algún consejo? No es momento, nada, me deseó muchas felicidades. Le dije nada más que hable un poco más largo, que habla muy cortito, que yo soy la voz del pueblo. Sí, que yo soy la voz del pueblo, que bueno, que me va a hacer caso, que la gente... que bien, se rió, que la gente lo quiere escuchar a él, que es verdad, es verdad. ¿Por qué esperaba el llamado, Mirta, de él? ¿Qué? ¿Por qué esperaba el llamado del presidente? Bueno, porque soy bastante amiga y porque hice mucho para que esté... Hizo mucha campaña por Mauricio, se la jugó. De hecho, hoy tiene un no, sí. Esta mañana Mirta me... Mueve un poquito a risa, pero saben que es muy preocupante. Porque además, esto penetra en un tono, en la familia, en la casa, en los 9 o 10 puntos de rating que tiene Mirta, que mantiene Mirta, 9 o 10 puntos de rating que mantiene Mirta, digo, penetra de una manera, y es que todo lo que diga ella no es político. Y si ella dice que hizo mucha campaña para que ganara este presidente, no es la política la que hace campaña, es Mirta, es la televisión, es la gente común, es, como dice ella, la voz del pueblo. Cuéntenme cuánto hace que Mirta no está cerca del pueblo. Sin embargo, y esto a mí me parece lo más relevante, marca la primera cosa que uno tiene que conocer sobre el discurso político, que es que el discurso político es un discurso de poder. Es una idea de la realidad que baja de una persona que tiene poder. Poder sobre todos los demás, sobre todos los que le escuchan. Digo, hay un ejercicio del poder en la construcción de un discurso que, hablando de la realidad o de la no realidad, pero creando realidad, construyendo realidad, baja como una verdad revelada. A mí me parece que este es un punto de partida para que empecemos a revisar cómo viene esta cuestión. Los medios se apropian a través de estas señoras del discurso político. Y esta es una malísima concesión que le hace la política, sobre todo la política de los 90, a los medios de comunicación, a los consultores, a los lenguaraces, a los traductores, a los que empiezan a manejar, a explicar qué quiere decir Menem cuando habla, ¿no? Esa relación casi perversa que existe entre Menem y Neustadt es la consumación de, para mí personalmente, parte del poder fáctico, robándole
escamoteándole a la política su discurso. ¿Por qué? Porque si los periodistas que escamotean ese discurso en realidad responden a los poderes fácticos y son en realidad voceros de los poderes fácticos, y Menem entrega ese discurso, ustedes se acuerdan, ¿no? De cuando cerraba el programa de Neustadt a fin de año. Yo era vocero de Jorge Triaca en esa época, Jorge Triaca padre. Y después del Chango Díaz, que lo siguió en el Ministerio de Trabajo. Y sabés que todos los jueves íbamos a Olivos porque todos los jueves había reunión de gabinete. Pero cuando vos querías que el presidente supiera que vos tenías una iniciativa, ¿sabés qué tenías que hacer? Ir al programa de Neustadt. Cuando el ministro te llamaba, te decía, che, conseguime el programa de Neustadt. Porque tengo que vender la ley de empleo. Yo me acuerdo porque presentamos, la ley de empleo se presentó en el programa de Neustadt. Habíamos ido la semana anterior, la vio, pasamos toda la filmina, explicamos todo, las 4 modalidades. Me llamó Chango y me dijo, tenemos que ir al programa de Neustadt. Menem no entendió nada, no querían entender, digamos, tenía una relación con el poder de la prensa, que ¿qué producía? Producía que el círculo virtuoso, que es, digamos, el emisor, poder político, hablando con el pueblo, sujeto político por excelencia, y recuperándose ese discurso, era tapiado, absolutamente tapiado por consultoras, periodistas, diarios. Entonces ellos hablaban solamente entre ellos. Es decir, de alguna manera la clase dominante hablaba solamente entre la clase dominante. ¿Cómo termina esto? Porque esto tiene un final. Termina con De la Rúa y la gente en la calle diciendo que se vayan todos. Cuando vos quedás afuera del discurso, no necesitas que estén los tipos. El pueblo se sintió desplazado discursivamente. En esta última campaña, por ejemplo, fíjense qué tarea hacen. Cambiemos de estructura una campaña sobre una imagen de Cristina, que es la Cristina que cierra, y la vamos a ver al final en una película, la Cristina que cierra en el acto del 9 de diciembre, ¿no? La Cristina allá arriba, hablando. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con una mina que está 2 octavas más abajo, de poncho, hablando en un tono así, diciendo, bueno, nosotros de la Unidad Ciudadana. ¿Y qué hacen entonces? Construyen la Cristina que necesitan. Así de sencillo. A través de imitadores. ¿Por qué? Porque la campaña estaba fundamentada en esto. El discurso político de Cambiemos tenía que ver con esto, tenía que ver con esto. Tenía que ver con Cristina. Y cuando no la encuentran, los medios no tienen ningún problema en construirla. De la misma manera que construyen pruebas falsas para inculparte de cualquier cosa, pueden construir la Cristina que necesitan en torno a su propio discurso político. Y ahí aparece de nuevo el amigo algoritmo. Porque empiezan a manejarte desde otro lugar. Entonces, vamos a ver un poquito la construcción del discurso. 6 facetas o 6 pasos, ¿no? ¿Quién dice, qué dice, cómo lo dice, quién se lo dice, dónde lo dice y cuándo lo dice? ¿Quién dice? Antes decía el político, ahora hemos quedado en que ya no dice más el político. Digo, la credibilidad está en manos de aquellos que expresan no pertenecer a la clase política. Y dicen... La verdad que estoy muy dolorida y creo que esto ya no da para más. No da para más, yo salgo a hablar con ustedes porque yo soy parte del pueblo, y no porque sea yo y que se haya muerto una persona a la que yo quería mucho, colaboradora mía, sino porque muere todos los días 4 o 5 personas inocentes, policías, gente de bien, gente trabajadora y honrada como Gustavo, que no vengan a decir ahora que es un crimen pasional y todas esas estupideces, porque acá siempre se juzga a la víctima. ¡Ay, lo mataron! ¿No sería gay? Y todas esas estupideces que dicen siempre. Murió porque era un chico que no conocía la maldad.
puso un aviso en el diario para sacarse ese auto que se lo quería sacar. Marcelo Mellafero hoy me contó, que hablaban siempre con él, que se lo quería sacar de encima. Y puso el aviso y fue letal, porque poner un aviso hoy a la gente en la casa, hay que decirle esto a la gente, que no pongan aviso así la casa, porque eso es letal. Leen los diarios la gente y dice, bueno, hoy liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores, basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace ver bien, por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir. Digo, pero ella no hace política. Ese tatuaje de Maradona ha hecho más por la izquierda de la Argentina que el PC. Porque es discurso político. Porque La Habana, porque curarse en Cuba, porque, digo, lo pone, piensen cómo lo venimos viendo, digo, alguien que detenta un poder sobre un espacio muy amplio de la sociedad, que se manifiesta a favor de algo que ha sido en general bastante rechazado por la sociedad argentina en su conjunto, ¿no? Entonces ahí aparecen las señales de cómo quien dice tiene mucho que ver, y generalmente quien dice no es un político. Además, vi que me preguntabas, Alicia, sobre el Día de la Militancia. Para construir este discurso se impone un sentido de discurso descendente. ¿Qué es el discurso descendente? Esto que decimos ahí. Digo, cuando querés preguntar por la militancia, por el Día de la Militancia, los periodistas, ¿qué hacen? Lo llaman a Moyano, la llaman a Cristina, digo, llaman a las cabezas y le dicen, ¿qué le diría usted a los militantes? Cuando en el Día de la Militancia el discurso debería ser inverso. Habría que ir al militante y preguntarle, ¿qué le diría usted a la dirigencia? Usted como militante, ¿qué le diría a la dirigencia? Pero para instaurar ese discurso político en donde un gran sector se ve influido por la idea de un tipo que tiene poder por sobre ellos, digo, los periodistas actualmente cada vez más profundizan más la lógica de este discurso descendente. ¿Por qué necesitan esto? Porque la verdad es que por distintas razones, una de ellas es por esta concesión que se le hace a los medios de comunicación, pero además por cuestiones que tienen que ver con la fragmentación de la sociedad, que tienen que ver, digo, con la pérdida de la oralidad, con toda esta cosa semiótica de observar otros modelos u otras cuestiones del discurso. Hemos perdido, la clase política en general ha perdido la posibilidad de un discurso plebiscitario. ¿Qué es el discurso plebiscitario? Aquello que hacía Perón desde el balcón, que decía, hicimos tal cosa porque esto es lo que quiere el pueblo argentino, ¿sí o no? Y la gente decía, sí, Perón, digo, no había duda, 600.000 gargantas al unísono, una cosa muy rara, no fácil de ver. Hoy ya no se puede hacer eso, entonces se utilizan distintas cuestiones en donde se busca conseguir una suerte de sí que no llega totalmente. ¿Y por qué también es esto? Porque hoy el discurso político no está muy dispuesto a escuchar. Ayer el Congreso fue una prueba evidente de que el discurso político no está dispuesto a escuchar. Digo, con lo que pasaba en la calle, los diputados se cagaron olímpicamente en la opinión de la gente que estaba en la calle y votaron lo que habían arreglado que tenían que votar. Eso también es discurso. Y eso también la sociedad lo recibe, y eso también la sociedad lo vive de una manera tal que de nuevo el ruido conceptual, el ruido de rechazo al discurso político se profundiza. Digo, y cierro esto porque... ¿Por qué pongo el eje en esto de ayer? Porque los diputados que ayer hablaban y después levantaban la mano y hacían otra cosa, se creen que resuelven la vida diciendo este es un presupuesto de mierda,
y nunca se ha visto en los últimos 15 años, nunca hubo un presupuesto tan mal hecho y nunca nos vimos tan afectados, porque ellos se creen que con lo que dicen constituyen discurso. Constituyen discurso cuando levantan la manito, constituyen discurso cuando ponen el culito en la banca para habilitar el tratamiento. Digo, no para mí, no para ustedes que están entrenados, para la sociedad. La sociedad está leyendo en este momento ese tipo de signos. La sociedad está leyendo los silencios cómplices. Los silencios cómplices son también parte del discurso. La lógica a través de la cual se reconstruye la realidad era, hasta no hace mucho, la lógica de lo verosímil. Digamos, para construir un discurso más o menos creíble, uno tenía que decir, bueno, un jueves gris a las 6 de la tarde, reunidos en la UMED, conectados con Ushuaia, me tiré el café encima. De la emoción me tiré el café encima. Y bueno, Ushuaia, el jueves, gris, la UMED, justifica que yo podría haberme tirado el café encima. Hoy, ni siquiera la búsqueda de ese verosímil ayuda a una verdad demostrable. ¿Por qué? Por esto. Porque usan la repetición y porque usan el monoconcepto, que es uniconceptual, y entonces pueden sostener un discurso totalmente vacío de cualquier posibilidad de demostración y hacerlo real. ¿Cuántas veces la escucharon? Todos son un cuadro político entrenado. ¿Cuántas veces la escucharon a Elisa Carrió decir que la querían matar? Que Aníbal la quería matar, que ella pedía que no la mataran, que no es que no querían, que no era por dolor porque ella la fueran a matar, pero no quería que el pueblo sintiera que eran impunes, y que le pedía por favor a ¿cómo se llamaba el comandante en jefe del ejército? Milani. A Milani que no la matara, y que ella estaba segura que lo iban a matar. Todo eso en campaña. Yo no sé si se acuerdan, pero hace 15 días atrás volvió con la idea de que le iban a matar. Hay una construcción en la cabecita un tanto esmerilada de la señora, que es lo que nosotros cuando analizamos ese discurso decimos que es un discurso. Ella hace de su discurso una suerte de ejercicio de tanatocracia, ¿no? Es decir, ella juega con la posibilidad de morir para que se salve la democracia. Y que se salve la democracia para ella significa que se acabe el peronismo. Y nada más. Y va a volver hasta el final de los días con ese discurso, porque son los ejes discursivos que contienen a todo el resto del discurso. A partir de esa entrega tanatocrática, ella puede ser la madre de la república, la fiscal, puede decir, a mí la gente me cree. Entonces pensemos ahora en el qué, ¿no? ¿Quién? De esa manera, ¿qué? Nosotros tenemos una construcción conceptual del discurso. Tiene que ver con el peronismo esto. Tiene que ver con la propia construcción del peronismo. Nosotros somos esencialmente conceptuales. Se ha impuesto una mecánica discursiva que es esencialmente efectista. El efecto tiene que por lo menos anteceder al discurso, porque el discurso sin efecto no produce anclaje. Nadie se guarda lo que dice alguien, por más brillante que sea, si no hubo una conmoción. Digo, la mayoría de ustedes han sido pedagogos y saben lo que esto quiere decir, ¿no? Esta cosa de generar en el aula la conmoción para el anclaje. Bueno, la sociedad, lo dice Durán Barba en su libro, hay que pensar la sociedad como un grupo de gente de 9 años de edad mental. Y trabajan en esa idea. Por eso producen todo el tiempo el efecto. No hay discurso sin efecto. Entonces, aunque nos parezca ridículo, el efecto se come el concepto, compañeros, compañeras. El efecto se come el concepto.
los actores manejamos esto muy bien, que es primero hay que abrirles el corazón, emocionarlos, y cuando están en ese estado, mandar la bajada de línea. Sí, puede ser emocionarlos, puede ser conmocionarlos, puede ser amedrentarlos, puede ser provocarlos. Esto, que es una foto de Cristina en Georgetown, es una muestra acabada de cómo el efecto te morfa el concepto. Cristina fue conceptualmente brillante. Fueron 4 pibes del PRO que estaban haciendo su posgrado allá con el mandato de agredirla. Y la sacaron, problema de ella que se deja sacar, pero bueno, la sacaron y terminó diciendo, esto es Georgetown, no La Matanza. Arruinaste el discurso. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es. ¿Qué fue lo que pasó en la Argentina? Trajimos el dominó del ajuste. En la Argentina, cuando el presidente Macri gobierna, lo primero que hace es aplica un shock redistributivo. ¿Qué es el shock redistributivo? Aplica una devaluación, fíjense lo que hace todo junto, ¿no? Vamos a poner la primera fecha. ¿Qué generó esto? Un impacto esencialmente sobre los precios, un proceso inflacionario. Básicamente sobre los alimentos, porque se quitaron retenciones y se devaluó. Cuando uno toca el tipo de cambio, genera estas cosas. La inflación sobre los precios, un proceso inflacionario. Básicamente sobre los alimentos, se quitaron retenciones y se devaluó. Explica todo Armando Y nuevamente ciclo de despidos en los comercios. ¿Qué quiero explicar, Gato? Esto que estamos viendo se llama efecto dominó. Cuando aplican el shock redistributivo, se genera esto. ¿Qué pasó? Corre la caja. Vamos para atrás. Se genera esto. ¿Entendés? No lo dejaron ir más con objetos a los debates. Esto es, pero esto es así, se lo pueden preguntar, todos ustedes tienen contacto con Leandro. No lo dejaron más llevar un objeto. ¿Querés producir el efecto? Fíjate cómo te las arreglás. Los otros pueden hacer cualquier cosa, digo, ¿no? Se pueden tirar pedos de colores en el aire, no les pasa nada, nada nunca. Ahora, si alguien de este lugar, de este costado, se aviva que hay que producir un efecto, lo haces una vez, no lo haces nunca más. Ya vimos el qué. ¿Y saben qué? Lo dice Durán Barba cuando llega a las huestes de Macri. El qué, inventando un nuevo lenguaje, porque el kirchnerismo, dice, ya usó todas las palabras del peronismo y el resto de las palabras de la política. Y entonces, ¿qué? Aparece, como dice Carlos Romero, un profesor que escribe en Kamchatka, que es una revista de sociales, nueva lengua pro, pesada herencia, sinceramiento, voluntario en lugar de militante, porque en la campaña de Obama se le llamaba voluntario, emprendedor, diálogo, bueno, espacios. Vieron que ellos no hay más partidos políticos, hay espacios. La doctora Carrió se dedica a implosionar espacios desde hace años. Implosiona espacios. Digo, ¿un nuevo lenguaje para una nueva política? No, para la política de siempre. Porque la política es diálogo, pero también es un simulacro de combate. Y antiguamente se usaba la oratoria, y por eso existían los famosos sofistas, porque era el simulacro de combate en donde dicen, siempre uno espera que el enemigo muera. ¿Cómo? Cada vez menos oralidad, compañeros, cada vez menos oralidad, cada vez más gestualidad. Fácil de definir por gestualidad, digo, muy fácil de definir la gestualidad de cada uno, porque es como, yo uso estas fotos, pero podemos revisar en la mayoría de las fotos de esos personajes. Además del gato que hace y baila todo el tiempo, digo, hay en la doctora Carrió siempre un mensaje que es como que te está advirtiendo, como si fuera una directora de colegio del 40. Hay en Cristina, a veces, digamos, este abrazo a la distancia, este llamado a incorporarte, y hay
Vidal lo que el profesor Rosso, Daniel Rosso, llama una gramática del ruego. Lo gestual, lo postural, lo actitudinal, incluso para la gente que la mira hasta lo emocional, tiene que ver con lo de rogar. Y hasta no hace mucho, ahora están enfrentados, pero ahora hasta no hace mucho, Macri la llamaba María, ya no llamaba más María Eugenia, llamaba María. Preocupada la gente de Luján, no te das una idea. Estaba muy complicado, muy complicado. Pero bueno, el cómo tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque como dice Durán Barba, cuando se comunica el mensaje, los ciudadanos no aprenden los conceptos. Entonces nos vamos a gastar en lo conceptual, nos vamos a perder en lo conceptual. Porque ellos trabajan con significados que se sienten. Si María Eugenia Vidal no dice nada, pero hace así, la gente se da cuenta que ella está conmovida. Y que está en una actitud, y si hace así, está en una actitud de ruego, está pidiendo. No puede ser mala. ¿Se entiende que no puede ser mala? ¿Qué y cómo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Acá aparece un juego muy perverso que tiene que ver de nuevo con el algoritmo, y es que las redes se han inundado. Digo, antes lo público era lo público. Nosotros imaginábamos que lo público era tu vida pública tenía que ver con esto de cómo vos lo que vos hacías de la puerta para afuera, ¿no? La idea famosa de vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Ahora las redes han producido una especie de invasión de lo privado porque la gente ha naturalizado la posibilidad de mostrar lo que hace en su vida íntima. Digo, pero esto pasa desde los videos íntimos de verdad hasta tipos que están cocinando y dicen, me estoy haciendo una milanesa. Digo, no, es lo privado. Digo, lo público se ha vuelto irrelevante. Lo que importa es saber qué es de lo privado. Y esto a nosotros también nos cuesta mucho. Y sin embargo, Cambiemos, el PRO lo maneja maravillosamente. Hay una red que se llama Snapchat. Supongo que todos la conocen. Digo, no que la usen, digo que la conocen. Es una red que además parece una red dadaísta, porque lo que vos fotografiás o levantás ahí dura pocos minutos, o a veces segundos, depende de lo que vos cargues. Bueno, el Snapchat fue la herramienta de comunicación de los 2 primeros años de Cambiemos. Le festejaban el cumpleaños a Peña, lo sacaban haciendo fotos, qué sé yo. No estaban dirigiendo, en esa red estaban buscando un público joven. ¿Cómo? Mostrando la intimidad, mostrando lo privado. Esta foto es una foto pública, es una foto institucional. ¿Se acuerdan? El que no se acuerda de esta foto del Papa, el que no se acuerda de esta cara, no se acuerda de nada. Ahora, fíjense lo que hace la conferencia de prensa. ¿Quién fue la conferencia de prensa? Macri con Antonia. ¿Y qué le preguntaron a Macri? Nada, porque él fue a contar que Antonia había hablado con el Papa y que le había preguntado si tenía papá y si dormía y qué comía y si dormía con esa ropa que tenía puesta. Porque claro, ¿quién carajo va a salir a explicar esa cara del Papa? No podés salir a una conferencia de prensa a explicar lo público, lo que es de Estado. Entonces, ¿qué explicás? Lo privado. La cosa chiquita, y además lo explicas, y vuelvo 2 pasos para atrás, lo explicas con esa nena, que discúlpenme si alguien se siente agredido con esto que voy a decir, pero es, volviendo al algoritmo, un producto de marketing político. Fue concebida como un producto de marketing político.
Y los que tengan la suerte de verla crecer y de verla madurar, van a ver lo que va a hacer esta chiquita. Porque es un producto de marketing político. ¿Y saben por qué es un producto de marketing político? Porque el amigo Durán Barba dice que el mundo de lo simbólico, identificado con la realidad virtual, termina siendo lo único real. Digo, el hambre del pueblo, los pibes cagados de frío, el aumento de la pobreza, el aumento de la gente en situación de calle, eso no es real, porque no ronda las redes. Y si ronda, digo, en un esfuerzo de militancia que se hace desorganizadamente, porque convengamos también que es esto. Nosotros tenemos mucha voluntad en redes, pero el desorden que nos ha identificado en toda nuestra historia. Entonces terminamos haciendo lo que decía Tony, terminamos peleándonos entre compañeros. Porque vos decís, no, pero lo que vos decís no es tan así, mientras ellos siguen una sola línea, que es que lo que está fuera del circuito de las redes no existe. Así que bueno, ahora vamos a ver esto que también es muy importante, porque define de alguna manera el momento de la comunicación. Históricamente no había comunicación política sin el otro, porque si el otro no participa, hay un soliloquio político. Digo, no hay discurso político unidireccional. Por eso era tan importante el discurso plebiscitario, pero el discurso plebiscitario se da, digo, en la masa. En una sociedad de masa, nosotros podemos conseguir que 600.000 gargantas te digan sí a una pregunta de Perón. Ahora, en una sociedad fragmentada, ¿cómo haces? Porque el destinatario se multiplica. Y cuando se multiplica el destinatario es porque se multiplica la demanda. Y vos, ¿cómo das en un discurso respuesta a todas las demandas? Es difícil. No es imposible, pero es difícil. Yo le voy a poner un ejemplo de que no es imposible. La UH es la construcción de un discurso político que da respuesta a un inmenso mundo de demandas. ¿Qué pasa? Desde la educación, la alimentación, hasta el tema de que el dinero llegue a las mujeres, a las madres, y que los chicos tengan que cumplir con un circuito vacuno. Fíjense la cantidad de demandas que cubren con una sola política pública, que además tiene un tono discursivo. Ahora bien, ¿qué pasa? Decía Peter Drucker, cuando se puso de moda en los gloriosos 90, y Menem lo traía cada 10 minutos para que nos hablara, que los movimientos de masa del siglo XXI serán pequeños en número, o sea, en números, pero que tendrán, en cantidad de personas, pero que van a tener una idea muy fuerte, una idea muy potente. Yo la verdad que descreía de esto hasta que vi lo que fue el movimiento gay, sobre todo el movimiento de travestis en la ciudad de Buenos Aires contra De la Rúa. Ahí me di cuenta que un número muy pequeño de personas con una idea muy potente, que era defender su espacio laboral, le podía crear o conmocionar de alguna manera la política en ese momento. ¿Cómo lo hicieron? Y como no tenían donde trabajar, se pararon en la puerta del Teatro Colón. Digo, ¿cuánto iba a resistir la gente que iba al Colón, que era la que le interesaba De la Rúa, con un grupo de travestis reunidos ahí haciendo sus necesidades? Digo, como viven los travestis en sus lugares de trabajo. Ya, le quebraron el brazo muy rapidito. Esta es otra buena manera de explicar a quién y a dónde. Esta es la marcha del Ni Una Menos del año pasado. Después de la de Rosario es esta. Estas chicas, como verán, están marchando por la Avenida de Mayo. ¿Hacia dónde van? Hacia la puerta de la catedral. Lean los cuerpos, de hecho el cuerpo desnudo, y lean los eslogans. Ellas saben perfectamente a quién le están diciendo esto y a dónde se tienen que poner para decirlo. Hay un video que yo no traje
pero que se puede ver en las redes. Es Fidel Castro hablando en las Naciones Unidas. Dice, basta ya de creer que las bombas pueden terminar con el hambre, con la enfermedad. Las bombas podrán matar a los enfermos, podrán matar a los hambrientos, pero nunca van a poder destruir ni el hambre ni la enfermedad. Y uno dice, la verdad que Castro, un hombre de 6 horas y medio promedio para su discurso, ¿por qué se aviene a ir a la ONU a hablar 20 minutos, que es lo que te dan de tiempo? Sencillo, ¿por qué? Porque elige a quién y a dónde. Le va a hablar de la crisis de los misiles a Jimmy Carter, y entonces ¿qué hace? Va a la ONU. Esto es, golpea la puerta de la Casa Blanca, y cuando Carter abre así le dice, puto, porque nadie va a agredirte a tu casa si no lo piensa y no lo hace adrede. Esto también es una condición fundamental del nuevo discurso político. Uno tiene que pensar perfectamente dónde y a quién lo está dirigiendo. Y si ese quién, a quien lo está dirigiendo, uno va al lugar adecuado para dirigírselo. Porque a veces uno cree que la televisión es el lugar adecuado y no siempre. La claridad de la elección del ámbito constituye lo discursivo. Lo territorial constituye lo discursivo. Alguien, cuando piensa en las cosas importantes que ha dicho Perón, puede sacarlo de la... Nosotros por ahí sí, porque somos de alguna manera tipos que estamos todo el tiempo revisando esas cosas. Pero el pueblo en general cree que Perón dijo todas las cosas mayores de su vida desde el balcón de la Casa de Gobierno. Y sin embargo, la mitad de las cosas importantes que sabemos de Perón, la conocemos de Puerta de Hierro, digo, de lo que filmó Getino y Solano, ¿no? Digo, los mayores conceptos que usamos todos los días tienen que ver con eso, tienen que ver con conducción política, que fueron clases. Entonces, lo territorial define el discurso. Y ahí están los lugares, claramente. Perón en el balcón, Cristina que elige para bajar 2 octavas esto, que es un escenario de kabuki, en general la gente no lo sabe, este es un escenario del teatro japonés. El teatro japonés es el primero que usa naturalmente es su escenario, así como nosotros tenemos naturalmente el escenario de Mosca Italiana, que de alguna forma remeda al teatro griego. Ellos tienen un escenario circular. Tengo esta foto de Néstor porque es muy importante. Esto es el 25 de mayo de 2006. Él elige no estar en el balcón. Y lo dice. Dice, ese balcón tiene dueño. Es de Perón y Evita. Y nosotros estamos acá. Y cuando él dice, nosotros estamos acá, la cámara se va para atrás y hay un gran telón negro que dice, la patria somos todos. Ahí constituye el dónde y a quién. El dónde es estar abajo de Perón. Y el a quién, a los televidentes. Nosotros desde la plaza, en La Patria Somos Todos, lo estábamos leyendo desde que nos paramos adelante del escenario. Pero el televidente no. Otra condición. Cuando uno ve los discursos de Perón, el único que se mueve es Perón. Al lado los tipos parecen hechos de papel maché. Están así. Nadie se mueve. En este discurso, Néstor, bueno, yo no les puedo decir, la gente se cruzaba, Cristina hablaba con las madres, el turco, el fotógrafo, se iba adelante, atrás, ¿viste? Se paraba. Este es un discurso que si lo buscan en internet, tiene que ver, en términos de oralidad, con el primer discurso para la fragmentación. Néstor, en el cierre de ese discurso, empieza a convocar con nombre y apellido todos los sectores que estaban representados y que significaban de alguna manera la fragmentación que estaba esperando ser contenida en el discurso. Este es un gran problema. Muchos dirigentes piensan hoy que no le tienen que hablar a los compañeros porque los compañeros ya están, ¿viste? Minga están. Uno siempre tiene que empezar incluyendo a los compañeros en el discurso. Siempre. Bueno, un poquito más. Eso es el lugar del muñeco este. Él cuando
Es la elección, digo, es muy difícil, es manejar los tiempos políticos. Yo siempre pongo un ejemplo, pero es una decisión del político eso. Duhalde en el 99 consiguió que el Papa hablara de alguna manera sobre la deuda externa, porque él tenía la obsesión de conseguir una quita a la deuda externa. Y consiguió, se fue a Roma, y consiguió que el Papa dijera que bueno, que los países acreedores deberían pensar de alguna... Cuando volvió tenía 4 puntos menos de intención de voto. ¿Por qué? Porque en el 99 pensar en que la convertibilidad se caía, a la sociedad le daba terror. Pensaban, ¿se acuerdan del programa La Patria de Tato, cuando Argentina estaba dibujada en el mapa como un Atlantis que se había hundido? Bueno, este era el concepto de la sociedad. 4 años más tarde, 5 años más tarde, Néstor en una meseta digamos, no podía levantar su imagen, y venía pensando y masticando y dijo, sí, más sí, yo lo largo y qué sé yo. Levantó, después de que largó la renegociación de la deuda, levantó 17 puntos en 2 semanas. Esto es récord en la historia de las mediciones, nadie lo podía creer. Salieron a remedirlo, 17 puntos, pasó de 41 a casi 58, 57 y puntos en 2 semanas. ¿Por qué? Porque ya la convertibilidad no estaba en el medio. Y a la Argentina de verdad le interesaba renegociar la deuda. Pero no había límite. Esto tiene que ver con elegir el momento en que uno elabora lo discursivo. Finalmente, el mapa habitual del discurso político es que tenés como 3 destinatarios. El predestinatario, que es el partidario, el otro positivo, el que habla como yo, como vos, el que se incluye en algunas palabras. Cuando yo digo compañero, el destinatario está incluido. Ya sabemos quiénes son. El contradestinatario, el adversario, el otro negativo, que constituye el discurso. Esto es fundamental. Si no hay contradestinatario, el discurso político es muy complejo. Y el paradestinatario, que vendría a ser algo así como la niña mimada del marketing político, que es al que todos van a buscar, porque son personas, gente que se definen de alguna manera como apolíticos. Ninguno de nosotros creemos que esto fuera de verdad, pero que tiene que ver con la construcción, digamos, de un otro positivo a partir de un otro, digamos, que no tiene ningún tipo, o dice no tenerla, ¿no? No es parte de ningún colectivo de identificación. Fíjense cómo trabaja Cambiemos Esto. El prodestinatario, ¿qué hace con el prodestinatario? Porque toda la idea es que el prodestinatario debe ser contenido. Cambiemos, el pro no solamente los contiene en el discurso, sino que fideliza. ¿Y cómo fideliza? Haciendo las cosas que ese prodestinatario espera. ¿Pero qué espera? Las cosas más horribles. Digo, matando a un pibe por la espalda. Ese es un argumento de fidelización discursiva. Diciendo, como dice María Eugenia Vidal, porque todos acá sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Eso es un argumento de fidelización del discurso. Digo, ese 30%, 25% que es como inconmovible, está fidelizado por esas acciones discursivas. Porque la policía para defenderte tiene que matar a los choros. Y porque hoy preguntaba un célebre conductor radial de apellido Puchulu, aunque él dice que es bravo, preguntaba, decía, bueno, hay que ver, ¿quién tiró la primera piedra? Porque si la primera piedra la tiraron los policías es represión, pero si la primera piedra la tiraron los manifestantes, la policía solo se defiende. Eso es una construcción fidelizadora del discurso. La gente que escucha a este muchacho espera que diga eso, ¿no? Si vos decís eso en tu programa a la mañana, apagan la radio. Es así. Contradestinatario no hay. Cambiemos no tiene contradestinatario, no necesita devolución del discurso porque no quiere construir discurso político. En esto,
que es donde actúa Durán Barba, que es el costado no político, el tipo que dice todo el tiempo no hay que hacer política, la gente no quiere política, la gente está cansada de la política y demás, el que le construye el discurso es Durán Barba y por lo tanto el discurso pretende no ser político. Tiene un contrapeso muy jodido, que es el sector que representa Elisa Carrió, que está todo el tiempo insistiendo en un discurso político internacional, no un discurso político local. Quien escucha a Carrió y cree que Carrió debate con nosotros, está equivocado. Carrió es nada más que la bocina por donde debate otro poder, que es el poder de la política internacional. No el que representa a Durán Barba, que es el poder de las finanzas internacionales. ¿Está? Y finalmente esto, el paradestinatario. El paradestinatario ha obtenido una cosa muy deseada, que es esto. ¿Se acuerdan que hablaban de que había discursos, que ellos tenían el discurso del sentido común? ¿Se acuerdan que al final del gobierno del PRO y al principio de Cambiemos, se hablaba de un discurso del sentido común? Bueno, se acabó el discurso del sentido común, señores. Esta nota de Cristina Kirchner, tapa de La Nación, dice: Cristina aparece en el registro del pago de coimas para el fútbol. Y la nota dice, cuando le preguntaron al tipo que estaban interrogando sobre Cristina Fernández, dice: no, Cristina nunca recibió nada, yo nunca la vi recibir absolutamente nada. Aparece en el registro. Te pregunto por Cristina, te contestan que Cristina aparece en el registro. Ahora, eso ya no es discurso en sentido común. ¿Saben qué es eso? Documentos, por favor. ¿Por qué quiere salir de la zona de confort? Creo que es la mejor manera de conocerse a uno mismo. Encontré algo. Baja del auto. Pijama, pantuflas. Un amigo, un terapeuta. No te frustres. ¿Estás seguro que querés salir de tu zona de confort? Es el discurso zona de confort, señoras, señores. Es el discurso del que no quiere salir, que necesita 3 argumentos para debatir. No, porque se robaron todo. ¿Qué nos robamos? Hicimos esto. Ajá, y los bolsos de López. Entonces decís, ¿qué López? Es que además... ¿Qué López? Julio. No, Julio es el desaparecido. Artemio, no. JJ López, no saben quién es López. Pero te dicen el que tiraba los bolsos por arriba. Si no, mirá, está escrito por Durán Barba. Nunca López pudo tirar bolsos por arriba, porque ningún ser humano puede tirar bolsos de 4,5 millones de dólares por arriba de un paredón. De hecho, la foto es la de la monjita ayudándolo, la monja laica ayudándolo a arrastrar la bolsa. Pero la gente insiste en que vio las fotos del tipo tirando los bolsos. Y cuando le decís, Durán Barba lo dice riéndose en su último libro, dice: qué bárbaros somos, hasta hacemos que la gente crea que vio la foto de una cosa que nunca existió. Te miran así y te dicen: estás enfermo de kirchnerismo. Y se va. Dice un amigo que tratar de razonar con este discurso de zona de confort, porque la zona de confort es tener 3 argumentos para estar bien. Digo, ¿quién se quiere ir de la zona de confort sin llevarse las pantuflas, la play, al terapeuta, digamos, ¿no? Esto es lo que está diciendo en realidad el aviso, que tiene que ver con esto de construir discurso político desde otro lugar. Entonces, dice mi amigo, tratar de discutir con esta zona de confort es como jugar al ajedrez con una paloma. No podés evitar de que el bicho, dice, vuele, te cague el tablero y se escape como si hubiera ganado. ¿No es cierto? Y esta es la lógica de tratar de catequizar este discurso. Este discurso, discúlpenme, cualquier comunicador le dirá esto es negativo, nadie de la comunicación puede aseverar esto. Bueno, yo digo, no hay que perder tiempo con ese 25%. En el 54% que nos votó, o que votó a Cristina en 2011, hay un sector que votó a Macri y hay un sector que podemos recuperar, que tiene que ver con estos, con los paradestinatarios, que están
hoy un día sí, un día no, que hoy, cada vez más, charlábamos con Tony antes de... Dicen que ya no, porque antes era el 56% no la iba a votar a Cristina de ninguna manera. Ahora, las encuestas que yo he visto, por lo menos, ya están hablando de un 48, un 47. Quiere decir que estamos revirtiendo eso. Y eso tiene que ver con esto. Ahora, guarda con el discurso de zona de confort de este lado. Porque nosotros también tenemos históricamente tenemos un discurso de confort, que es que nuestra conducción la mete desde todos lados, no se equivoca nunca, ¿viste? Le pega de puntín y la clava en el ángulo. Guarda, te puedo hacer un listado de errores políticos que hay que revisar y prepararse para discutirlos. Finalmente, todo esto requiere pensamiento crítico. Y la verdad es que la zona de confort es la negación del pensamiento crítico. Digo, es el no esfuerzo para nada. Digo, debemos volver, o por lo menos tratar de volver, hacia la construcción de un pensamiento crítico y hacia una especie de negación de esto que dice Gilles Lipovetsky en su libro sobre la posmodernidad, ¿cómo se llama? Bueno, la era del vacío. Él habla, dice, hay un vacío, pero no es el vacío de culpa, de peso que tenían los existencialistas. Al contrario, es un vacío pero en Technicolor. Es un vacío... Y ahí vemos cuál es la zona en donde está plantado Macri. Fíjense, McDonald's usa el mismo sistema que Macri. Podríamos hacer un Twitter que dijera, hay uno, en esta foto hay uno que es un payaso, está rodeado de globos, se ríe, el otro es McDonald's, ¿no? Pero digo, esta es la idea. Este es el vacío en Technicolor, esta es la construcción. Finalmente, no los quiero agotar, así vamos a la charla. Si hoy hay un hipertexto, también debemos pensar que hay un hiperdiscurso. ¿Qué quiero decir con esto? El hipertexto es esa palabra en azul que uno la cliquea y te remite inmediatamente a explicarte de dónde viene esa palabra o la historia o lo que fuera. Los tipos construyen un hiperdiscurso. López, Báez, Carlos Kirchner, pobre tipo, y Pérez Corradi aparecen vestidos de la misma manera cuando son detenidos. Esto es, son todos Pérez Corradi. Ahí hay un hiperdiscurso. Hay una pilcha que te lleva, cuando vos la ves, te hace clic y te dice delincuente. Así estaban vestidos los Lanata, te ponen el casco, el chaleco antibala y te llevan preso, sos delincuente. La sociedad no lo podés explicar nunca más. Veámosla en su bajada de 2 octavos a la señora. Espero una Argentina sin censuras. Espero una Argentina sin represión. El viento trae millones de dólares que se han contraído en este apenas año y medio. Nos quieren dar 100 años más de deuda. 100 años más de deuda. Este es el discurso, parecía ella el discurso de la Plaza de Mayo, como yo les mostraba, muy alto, diciendo, espero que una Argentina haré. Y después era la foto el discurso de
del 2017, cuando ella en Arsenal aparece con un poncho, vestida de otra manera, con otra tranquilidad, con otra manera de dirigirse a los compañeros y a las compañeras, lo que en mi modesto juicio fue un discurso acertado, pero que no tuvo tiempo de instalarse. Y como ella ha hecho apariciones demasiado esporádicas, todavía se la concibe en una parte importante de la población en aquel discurso 2 octavas más arriba, en donde ella aparece todavía agresiva, prepotente y demás. Hasta acá yo, después charlemos. Hay un vacío, pero no es el vacío de culpa, de peso que tenían los existencialistas. Al contrario, es un vacío pero en Technicolor. Es un vacío... Y ahí vemos cuál es la zona en donde está plantado Macri. Fíjense. Fíjense. McDonald's usa el mismo sistema que Macri. ¿Y qué hacen entonces? Construyen la Cristina que necesitan. Así de sencillo. A través de imitadores. Macri con Antonia. Lo explicás con esa nena. Que discúlpenme si alguien se siente agredido con esto que voy a decir, pero es, volviendo al algoritmo, un producto de marketing político. Los gremios tienen que sentarse a una mesa y decir, bueno, es verdad, yo no quiero más que mi hija me pregunte, babá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás? Porque no se hacen las cosas como hay que hacer en aerolíneas para que no requiera del aporte, babá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás? Porque no se hacen las cosas como hay que hacer en aerolíneas.